Bueno, muchísimas gracias, Rafael, y muy buenas noches a todos. Muchas gracias por participar de este lanzamiento y por asistir a estas charlas, en particular a esta. La charla que tengo a mi cargo va a consistir en tratar de exponerles los principales argumentos, la principal evidencia científica con que nosotros contamos para sustentar lo que es la bioequivalencia de nuestro rivaroxaban, de nuestro Xarobam. El concepto de bioequivalencia es un concepto que a veces se utiliza un poco imprecisamente y no siempre todos tenemos en claro a qué se refiere. Y es por ello que me gustaría comenzar con una pequeña clarificación. Cuando uno habla de bioequivalencia o intercambiabilidad, que pueden considerarse como sinónimos, ¿a qué nos estamos refiriendo conceptualmente? Bioequivalencia o intercambiabilidad se refiere a un conjunto de pruebas que existen para poder determinar que un producto genérico que está desarrollado en base a otro llamado de referencia se pueda prescribir indistintamente, es decir, para las mismas indicaciones terapéuticas y en las mismas condiciones que el producto de referencia. Siempre se trata de productos que van a tener una composición y una presentación, digamos, farmacéutica altamente similares en términos de lo que es el principio activo, la forma farmacéutica, comprimidos en este caso, la dosis, es decir, la cantidad en miligramos, la vía, la ruta de administración, por ejemplo, oral, es decir, que van a tener que cumplir condiciones de lo que se llama ser equivalentes farmacéuticos, pero además van a tener que contar con evidencia acerca de que la eficacia y seguridad también van a ser equivalentes al medicamento de referencia. Es decir, que además de ser equivalentes farmacéuticos, tienen que ser equivalentes terapéuticos. Y cuando a esos equivalentes farmacéuticos yo los acompaño de pruebas que acreditan que además son equivalentes terapéuticos, puedo decir entonces que tengo productos bioequivalentes. ¿Qué tipos de prueba de intercambiabilidad existen? Bueno, hay muchas, no es una sola, digamos, la prueba de intercambiabilidad o bioequivalencia. En general, hay criterios para elegir los tipos de pruebas más apropiadas para cada caso. El criterio más importante que permite seleccionar las pruebas es el criterio que se llama clasificación biofarmacéutica de activos. Esta clasificación, que es internacional y que abarca todos los activos de los productos farmacéuticos que los médicos recetamos, permiten clasificar ese principio activo de acuerdo a ciertos criterios y determinar el tipo de ensayo necesario para poder demostrar justamente intercambiabilidad y bioequivalencia. En base a esa clasificación es que tenemos dos grupos de pruebas de intercambiabilidad. Si el activo presenta una alta solubilidad en membranas biológicas y pertenece a los grupos de esta clasificación que llamamos grupo 1, grupo 3, que son los grupos de alta solubilidad, para estos productos alcanzan con tener ensayos in vitro, es decir, no es necesario llegar hasta los estudios en seres humanos para poder demostrar la bioequivalencia o intercambiabilidad entre productos, dentro de los cuales los más comunes son los estudios de disolución o perfiles de disolución entre productos. Pero si los productos, como por ejemplo en el caso de rivaroxaban, de Xarobam, tienen una baja solubilidad en membranas biológicas, pertenecen a los que se llaman grupo 2 y grupo 4 de esta clasificación internacional de activos, entonces necesitamos recurrir a los ensayos in vivo, es decir, a las pruebas en seres humanos, dentro de las cuales el gold estándar para demostrar intercambiabilidad son los estudios farmacocinéticos comparativos entre productos, llamados en general estudios de bioequivalencia. De ese modo, entonces, los dos grandes grupos de pruebas que tenemos son los perfiles de disolución y los estudios de bioequivalencia, para simplificarlo. Los perfiles de disolución son justamente pruebas in vitro, pruebas que se hacen en laboratorio, en donde uno coloca los productos en determinados medios físico-químicos a distintos pH que remedan en general los pH del tracto gastrointestinal. Vale la aclaración que en general se trata de productos de administración oral, por eso se utilizan comparaciones con lo que sería el comportamiento del tracto gastrointestinal, y se ve cómo a lo largo del tiempo los activos de los productos farmacéuticos van liberándose de la forma farmacéutica,
van disolviéndose justamente, por eso se llaman perfiles de disolución. Y a lo largo del tiempo entonces se establecen curvas, esas curvas de disolución promedio se comparan y tiene que haber una diferencia menor al 10% entre cada punto de comparación, menos del 10% entre este punto, menos del 10% entre este punto y así progresivamente, como para poder indicar que los productos son similares en su comportamiento y por lo tanto predecir un comportamiento in vivo también similar. Se calcula un factor para evaluar esta similaridad que se llama factor de similaridad justamente o F2 y que tiene que ser mayor a un valor estándar que es 50 para poder decir que los productos son de comportamiento muy similar, incluso que son bioequivalentes o intercambiables. Y los estudios de bioequivalencia son las pruebas in vivo, en donde esa misma determinación, es decir, esa misma exploración acerca de cómo se liberan los activos, en este caso dentro del organismo, cómo realiza una curva a lo largo del tiempo que implica elevación de la concentración, distribución y eliminación finalmente, cómo ese comportamiento in vivo se comparan entre medicamentos genéricos y medicamentos de referencia. Cómo se trata de ver cómo las drogas se movilizan dentro del organismo, es que se denominan justamente farmacocinéticos. Es movimiento de las drogas dentro del organismo o qué le hace el organismo a las drogas desde el punto de vista metabólico cuando estas son administradas. Estas son entonces las pruebas in vivo. Generalmente pruebas in vitro se necesitan siempre. El punto es que cuando los productos son de alta solubilidad, como les decía, clases 1 o clase 3 dentro de esta clasificación, esas pruebas in vitro son suficientes para poder declarar la bioequivalencia o intercambiabilidad. No es necesario llegar a las in vivo. En cambio, cuando los productos tienen baja solubilidad, no alcanzan las pruebas in vitro. No quiere decir que no se hagan, se hacen siempre pruebas in vitro, pero además es necesario realizar estudios in vivo, es decir, pruebas de bioequivalencia para poder declarar incluso esa intercambiabilidad. Entonces, yendo específicamente a los estudios in vivo, los estudios de bioequivalencia, ante todo hay que entender que son ensayos clínicos como los que los médicos conocemos, que se utilizan para testear productos farmacéuticos, solo que en este caso permiten comparar las fracciones del principio activo de los dos productos farmacéuticos que se están comparando, en este caso un genérico y una referencia, y qué fracciones que logran llegar por sangre hasta el sitio de acción donde van a ejercer su efecto, el tejido u órgano, una vez que ingresan al organismo. Yo comparo qué fracciones por sangre llegan hasta el sitio activo y eso se denomina biodisponibilidad. Yo comparo entonces las biodisponibilidades de los dos productos. Y para realizar esta comparación, a diferencia de lo que sucede con los estudios clínicos clásicos a los que estamos acostumbrados a interpretar los médicos en términos de eficacia y seguridad, no voy a medir parámetros de eficacia y seguridad primarias, no voy a medir signos ni síntomas, no voy a medir frecuencia cardíaca, no voy a medir presión arterial, nivel de anticoagulación, sino que voy a medir concentraciones plasmáticas de las drogas para poder hacer esta comparación de biodisponibilidades. De este modo, las concentraciones plasmáticas actúan como variables indirectas, variables que sustituyen a la eficacia y seguridad primarias, variables que se dice que son subrogados de eficacia y seguridad. Este es un concepto sumamente importante, el de subrogación de eficacia y seguridad, porque es el principio que subyace en cualquier estudio de bioequivalencia. Y tiene que ver con que hay una relación directa entre la concentración que voy a lograr en plasma cuando administro el medicamento y la concentración que voy a lograr de esa droga, de ese activo, en el sitio de acción específico. Es decir, que si yo tengo esta curva, que podría representar una curva promedio, concentración-tiempo de cualquier activo de liberación inmediata, donde yo obtengo una concentración que alcanza un máximo, que después va a ir disminuyendo en la medida en que se va a ir distribuyendo y finalmente eliminando del organismo. Si yo tengo esa curva que yo ya sé cuál es porque es información que el innovador ya me ha dado, tengo que lograr una curva muy similar a la del innovador porque esta es exactamente el tipo de curva que también va a ser en el sitio de acción. Esta concentración va a alcanzarla en el sitio de acción. Y
Si las concentraciones plasmáticas son similares en el sitio de acción, también van a ser similares la eficacia y la seguridad clínica. Yo lo que hago es aquí necesitar repetir, esa es la exigencia de la bioequivalencia, necesito repetir el mismo ciclo farmacocinético que hace la droga innovadora con su activo, para así lograr la misma concentración en el sitio activo y tener una eficacia y seguridad clínicas comparables. Entonces, en un estudio de bioequivalencia que comparo en esta famosa curva concentración-tiempo, yo voy a utilizar ciertas mediciones de ciertos parámetros de concentración que van a ser los importantes para mi comparación. Básicamente voy a comparar la concentración máxima que alcanza el activo a un determinado tiempo y el área bajo la curva que representa toda la exposición del organismo a esa droga durante todo el tiempo que esa droga tomó contacto con el organismo, desde que ingresó hasta que se eliminó. Esos son los llamados parámetros farmacocinéticos primarios de comparación. La Cmax o concentración máxima, que me habla de la velocidad de absorción del activo del fármaco tras la administración, parámetro muy importante para intentar equilibrar entre concentración terapéutica efectiva y efecto tóxico. Y el área bajo la curva, en distintas versiones, en este caso son dos versiones de área bajo la curva, 0T hasta el último tiempo o 0 infinito, el concepto importante es área bajo la curva, que habla de la extensión de la absorción total de la droga y que me habla de todo el tiempo en que la droga va a ejercer el efecto de ese organismo durante justamente lo que se llama su tiempo de residencia, es decir, el tiempo que esté en contacto con el organismo. Hay otros parámetros farmacocinéticos que se llaman secundarios, que también se calculan, se estiman, mejor dicho, en los estudios de bioequivalencia, pero no son primarios, es decir, no se utilizan para el cálculo de la bioequivalencia, como el Tmax, como la constante de eliminación, como la vida media del producto, pero, repito, no son los primarios en base a los cuales yo voy a obtener la conclusión de bioequivalencia. De modo que entonces, cuando yo comparo test versus referencia, que es en definitiva lo que a mí me interesa, voy a tener una formulación de referencia versus una formulación test y voy a comparar la velocidad de absorción de uno de estos productos, es decir, el Cmax, versus la velocidad de absorción Cmax del otro producto, la cantidad total absorbida de uno de los productos, AUC, versus la cantidad absorbida del otro producto, el otro AUC, y voy a obtener un determinado perfil, concentración, tiempo de cada uno de los productos que se consideran los efectos de los productos. El efecto referencia versus el efecto test. Estos son los efectos que yo comparo. Son efectos a partir de esas variables farmacocinéticas, de esas variables cuantitativas de concentraciones plasmáticas o estimadas a partir de las concentraciones plasmáticas en realidad. Y finalmente tengo que decidir si logro, si obtengo, si declaro bioequivalencia entre los dos productos. La decisión se establece en base a una regla que se llama regla del 20%, del más menos 20%. ¿Qué dice la regla? La regla dice que voy a concluir bioequivalencia si la biodisponibilidad promedio del producto test que estoy comparando se halla dentro de un rango de variabilidad máxima del 20%, es decir, más 20%, menos 20% como máximo, en relación a la biodisponibilidad promedio del producto de referencia. O sea, las biodisponibilidades nunca van a ser iguales, es imposible que lo sean, porque es imposible pensar en concentraciones plasmáticas iguales entre dos productos. Ni siquiera las concentraciones plasmáticas del mismo producto a lo largo del tiempo, por ejemplo, de distintos días, pueden considerarse iguales entre dos productos. En el mismo producto, yo administro el mismo producto, por ejemplo, el innovador, a dos personas y le saco sangre al mismo tiempo y mido las concentraciones plasmáticas en el mismo tiempo, lo más probable es que no obtenga las mismas concentraciones. Básicamente porque tiene que ver con la alta variabilidad de los modelos biológicos. Entonces lo que establece la regla es un rango de variabilidad admisible. Y ese rango de variabilidad admisible en términos de concentraciones es de un 20%. Hago la aclaración.
no se refiere a un 20% más o menos en casi seguridad, un 20% más o menos en términos de concentraciones plasmáticas y por lo tanto de la variabilidad en la estimación de los parámetros farmacocinéticos. Esa variabilidad se admite que es la que normalmente tiene una droga en cualquier individuo cuando se le administra. Normalmente y no pierde precisamente su efecto porque algún día uno la tenga más arriba o la tenga un poco más abajo. Es un rango de variabilidad en las concentraciones admisibles. Entonces, entre dos formulaciones distintas, se admite que puede llegar a existir el mismo rango de variabilidad. Y entonces, ¿cómo se define que los tengo dentro o fuera de ese 20%? A través de cálculos de intervalos de confianza para los parámetros farmacocinéticos Cmax y AUC de los dos productos comparados. Tienen que estar dentro de un rango preestablecido, que es el rango 80-125. Y si yo tengo los intervalos de confianza en mi estudio de bioequivalencia dentro de ese rango de 80-125, cuando comparo test versus referencia, significa que tengo esas concentraciones en un rango probablemente hasta inferior a ese 20%, es decir, sin significancia estadística de diferencia y sin significancia clínica en términos de diferencia en eficacia y seguridad. De modo que productos bioequivalentes voy a tener cuando logre intervalos de confianza al 90% para los parámetros que yo estimo en mi estudio entre el 80 y el 125. Esto es algo matemático. Si yo me voy del rango por debajo, por encima, no tengo productos bioequivalentes. En cambio, dentro de este rango sí tengo productos bioequivalentes y voy a tener curvas con muy alto nivel de superposición como esta que les muestro y que son altamente significativas de productos bioequivalentes. Muy bien, entonces con esta clarificación conceptual entendemos ahora seguramente las pruebas de intercambiabilidad de Xaroban. Xaroban se comparó en las pruebas que nosotros hemos hecho versus Xarelto, versus la referencia de laboratorios Bayer. Y les voy a mostrar el estudio de bioequivalencia in vivo que tenemos y los estudios de disolución. ¿Por qué les muestro este tipo de cosas? Bueno, nosotros tenemos una familia de potencias aquí. Tenemos potencia de 20 miligramos, potencia de 15 miligramos, potencia de 10 miligramos. Para realizar pruebas de intercambiabilidad en toda una familia de potencias, no es estrictamente necesario hacer estudios in vivo para todas las potencias. En general, cuando el estudio en vivo está indicado, como en el caso de Xaroban, como les decía en algunas diapositivas anteriores, porque pertenece a una clasificación de BCS grado tipo 2, o sea, baja solubilidad, y es necesario hacer prueba in vivo, pero la prueba in vivo se hace con la mayor potencia. Y el resto de las potencias, cumpliendo con determinadas condiciones que tienen que tener esas menores potencias, alcanza con ser comparados. Una vez que yo ya hice la comparación in vivo con la mayor potencia, alcanzan para las menores potencias pruebas in vitro, estudios de disolución. Entonces voy a tener toda la familia, digamos, de potencias bioequivalentes. La mayor con el estudio in vivo y las menores con los estudios in vitro, que es el caso exactamente de Xaroban. Bien, el estudio in vivo es un estudio que se realizó en la Ciudad de México, así que algunos de los nombres que van a ver tienen que ver justamente con México Ciudad y con los nombres de las empresas que realizaron el estudio en México a nombre nuestro. Fue un estudio abierto, monocéntrico, aleatorizado de 2 tratamientos, porque se comparó test versus referencia, 2 pedidos, 2 secuencias cruzados, vamos a explicar de qué se trata esto, para evaluar la bioequivalencia de 2 preparados orales con 20 miligramos de rivaroxaban. Uno, Xaroban, producto de prueba, en este caso de Asofarma, que es justamente nuestra filial en México, el equivalente a Tecnofarma, pero en México, versus Xarelto, producto de referencia de Bayer de México, en voluntarios sanos con efecto de los alimentos. También explicaremos esto de qué se trata. Los productos a comparar entonces fueron el producto de prueba Xaroban, producto en comprimidos, elaborado por nuestra planta en Paraguay, con un determinado número de lote, con una determinada especificación de forma farmacéutica y con un determinado modo de administración, o sea, 20 miligramos comprimidos equivalentes a 20 miligramos, administrados por vía oral, con 250 mililitros de agua a temperatura ambiente en condiciones de post-alimentación. Y el Xarelto es exactamente lo mismo por el lado de la referencia.
un comprimido elaborado en este caso por el laboratorio referencia con determinado identificación de lote, también correspondiente a un comprimido de rivaroxaban equivalente a 20 miligramos y administrado del mismo modo. Hago algunas salvedades aquí. En condiciones de postalimentación, ¿qué significa? Los estudios de bioequivalencia pueden hacerse en ayunos o postalimentación. En general, muchos de los estudios, o la mayor parte, se suelen hacer en ayunos, cuando además hay que hacerlos en postalimentación, cuando existe alguna evidencia, generalmente por información del innovador, de que la alimentación podría influir en la biodisponibilidad. En ese caso, entonces, la exigencia de las normativas internacionales para realizar estudios de bioequivalencia es que si esa información ya la apruebe el innovador, entonces la empresa que desarrolla genéricos tiene que demostrar la bioequivalencia bajo condiciones de alimentación, como en su momento también lo hizo el innovador. Y este es el caso de este producto. El objetivo fue comparar la biodisponibilidad entre dos formulaciones orales de rivaroxaban en comprimidos de 20 en voluntarios sanos para determinar bioequivalencia en términos de velocidad y magnitud de absorción. Recordamos, en términos de velocidad, de Cmax, concentración máxima, y en términos de magnitud de absorción in vivo, o sea, AUC, de ambos productos prueba y referencia. Sujetos sanos. ¿Por qué sujetos sanos? Los estudios de bioequivalencia son bastante asimilables si ustedes tienen en cuenta las fases de desarrollo farmacéutico y de estudios clínicos de los productos. Son bastante asimilables a las fases 1. Las fases 1, que son las fases tempranas, son justamente las fases en que los medicamentos prueban no estrictamente la eficacia primaria, sino lo metabólico, lo farmacocinético, así como también en los productos innovadores, seguridad y tolerabilidad. Lo que nosotros necesitamos aquí es justamente demostrar que el metabolismo es sumamente similar entre los dos productos. Su comportamiento en términos de variables farmacocinéticas son altamente comparables. Y eso ya nos da en forma indirecta, como vimos antes por el principio de subrogación, equivalencia en términos de eficacia y seguridad clínica. Para poder tener metabolismos muy similares necesitamos organismos que estén lo más sanos posibles. Y eso se considera que es justamente el voluntario sano, no el paciente enfermo, en donde probablemente algún parámetro metabólico y por lo tanto farmacocinético puede llegar a estar alterado. Entonces, comparando en sanos los dos productos, puede hacerse la analogía con cuál va a ser el comportamiento in vivo en el enfermo. Alterado en el sano, alterado en el enfermo. Secundarios, evaluar siempre seguridad y particularmente tolerabilidad y otro tipo de eventos adversos con la potencia administrada en el estudio. El diseño del estudio fue un estudio cruzado de 2x2 post-desayuno, 2 secuencias y 2 periodos. ¿Qué significa cruzado 2x2? Este no es un estudio, los estudios de bioequivalencia en general no son estudios que se realizan en grupos paralelos, es decir, los grupos paralelos son los grupos en donde yo tengo un grupo A, un grupo B, administro las drogas, una droga al grupo A, una droga al grupo B, y el que toma la droga A no toma B y viceversa. En general, los estudios de bioequivalencia suelen ser cruzados, es decir, todos los sujetos toman todas las drogas, solo que, en este caso las dos, solo que en diferentes secuencias. Algunos toman primero el test y después toman la referencia y viceversa. Existen estudios de bioequivalencia que se pueden hacer en grupos paralelos en determinadas circunstancias, pero por lo general la inmensa mayoría son cruzados. Para clarificarlo más, un diseño cruzado sigue este esquema. Los sujetos, que en este caso fueron 24 voluntarios sanos de ambos sexos, se aleatorizan a secuencias de administración. Una secuencia que es RT, en donde primero van a recibir la droga referencia y después la droga test, y una segunda secuencia, TR, en la que primero van a recibir la droga test o prueba y después van a recibir la referencia. Y van a estar separadas esas administraciones por un periodo de lavado o de washout, en este caso de 7 días entre tratamientos, calculado en base a la vida media del medicamento. Como ustedes ven entonces, la secuencia de administración es distinta, eso es lo que se aleatoriza en un estudio de bioequivalencia cruzado, secuencias,
pero no tratamientos porque todos reciben todo, solo que en distintas frecuencias. Esto es un diseño muy conveniente porque es un diseño que acota mucho la variabilidad y permite, entre otras cosas, utilizar poca cantidad de personas, como en general se utilizan en estos estudios, que nunca van a ver ustedes un estudio de bioequivalencia con una enorme cantidad de pacientes. Esto tiene que ver con el tipo de diseño que uno usa y con los endpoints que va a medir, que no son síntomas clínicos, para los cuales muchas veces es necesario gran cantidad de personas para poder medir diferencias entre presiones arteriales, entre escalas de dolor, entre escalas de calidad de vida, supervivencia, no. Para diferencias entre concentraciones plasmáticas, como son muy precisas y muy pequeñas, uno no necesita demasiada cantidad de gente. Y si encima tiene un diseño con una variabilidad acotada, muy manejable como un cruzado, todavía menos cantidad de personas. Después de la administración de cada droga en cada secuencia, a los sujetos se les saca muestras de sangre, una serie de muestras de sangre que sigue la curva esa que nosotros vimos farmacocinética a lo largo del tiempo, desde la administración hasta la eliminación, porque las muestras de sangre tienen que caracterizar todo lo que la droga hace dentro del organismo de los sujetos y se analizan a través de métodos bioanalíticos que se llaman, que se han desarrollado y validado para justamente hacer esa detección. Y lo primero que se obtiene entonces es un gráfico, gráfico concentración-tiempo, a esta altura ya vimos varios, y ustedes pueden ver aquí, si yo les preguntara y les dijera cuántas curvas ven, bueno, costaría ver más de una, ¿no? Sin embargo, hay dos curvas, una A y otra B, una que se refiere al medicamento de referencia y otro al medicamento de prueba, pero que tienen un altísimo grado de superposición. Cuando las curvas concentración-tiempo de los productos que se testean tienen un alto nivel de superposición, esto es muy fuerte evidencia gráfica a favor de la bioequivalencia entre los productos. Pero, como todos los estudios clínicos, hay que recurrir finalmente a la estadística para poder comprobar que esto es realmente así. Entonces, medidas y comparadas entre productos, las Emax y las AUC, las áreas bajo la curva, recuerden ustedes que el concepto clave es el intervalo de confianza, que tiene que estar entre el 80 y el 125, o sea, ser mayor de 80 y menor de 125, ¿para qué? Para que la diferencia entre concentraciones no supere como máximo ese 20% y yo pueda declarar bioequivalencia. Entonces vemos que para Cmax, por ejemplo, 85,4, 103, o sea, más de 80, menos de 125, por lo tanto, se cumple el criterio de bioequivalencia. Para esta primera UC, 88, 39, 103, también cumplimos criterio de bioequivalencia claramente. Para la segunda UC que se hace, 88, 6, 103, también se cumple criterio de bioequivalencia. Es decir, los intervalos de confianza son, como ustedes ven, bastante estrechos en su cálculo y bastante estrictos en sus requerimientos. Yo no puedo irme ni tener 79,5, porque probablemente esté frente a concentraciones subterapéuticas poco eficaces, ni puedo tener intervalos que superen el 125, me puedo tener 126 o 127, porque probablemente esté ya en el terreno de la toxicidad o de un perfil de seguridad que no sea equiparable. Son absolutamente estrictos. De modo que, en base a estos resultados, el estudio in vivo, en donde se comparó la formulación de prueba Xaroban, elaborada por farmacéutica paraguaya, digamos, para nuestra filial en México, ha resultado ser bioequivalente a la formulación de referencia Xarelto, elaborada en Alemania por Bayer. Dos formulaciones exactamente iguales en su formulación, en su potencia, en su vía de administración, en su forma farmacéutica, pero que además está demostrando ahora que se comportan farmacocinéticamente del mismo modo y por lo tanto en forma subrogada están indicando equivalente eficacia y seguridad. Bien, pero además teníamos más potencias y habíamos dicho que para las potencias menores, al tener ya la potencia mayor bioequivalente, podíamos entonces declarar la bioequivalencia o intercambiabilidad con pruebas in vitro, en este caso con perfiles de disolución. Para la potencia de 10 del Xaroban, aquí les puse arriba así porque este es el nombre que tiene en México, ¿no? Pero es nuestro Xaroban, en todo el resto de los países se llama Xaroban, versus Xarelto, 10 miligramos versus 10 miligramos, se ejecutó un estudio comparativo que uno llama de cinética de disolución, esto es el estudio de perfiles de disolución in vitro,
para determinar la similitud entre esos perfiles entre los productos Xarelto y Xarelto, fabricados respectivamente por Bayer y para farmacéutica paraguaya, empleando, en este caso, yo les muestro un buffer de pH 4.5, en realidad se hace sobre varios pHs, pero les traigo en particular los resultados del de 4.5, todos son muy similares, en donde se puede ver que las curvas de disolución de los activos de los dos productos son también altísimamente similares e incluso se superponen en una parte de su trayecto a lo largo del tiempo. Se calcula el factor de similitud entre producto test y producto referencia, y tenemos el cálculo del factor de similaridad, que tenía que ser mayor o igual a 50, en este caso 62, cumple perfectamente con el criterio entonces de alta similaridad en el comportamiento farmacocinético. Entonces, con base a los resultados se concluye que los productos Xarelto y Ribasico, Xaroban, digamos, de Bayer y de farmacéutica paraguaya, son similares farmacocinéticamente, o podemos decir nosotros intercambiables o bioequivalentes. Y para la potencia de 15, nuevamente, la potencia de 15, medida versus la de 20, también por perfiles de disolución entre los productos test y de referencia, en los medios físico-químicos que se exigen para determinar esta biosimilaridad, con una característica interesante, y es que como producto test, en este caso es la potencia de 15, que es la que tenemos que demostrar que es justamente intercambiable con la potencia de 20 por farmacéutica paraguaya, pero fíjense que la referencia ya no es Xarelto, sino que es nuestro propio producto de 20, producido también, por supuesto, por nosotros. ¿Por qué es esto? Porque yo ya tengo la potencia intercambiable demostrada in vivo, entonces al momento que la tengo intercambiable in vivo, demostrada con la referencia, puedo usar a mi propio producto como referencia para potencias menores y realizar entonces el estudio in vitro. Y entonces realizado en esos medios, les traigo aquí el medio, el pH 1.2 solamente, son varios los pH como ustedes ven, todos los medios biorrelevantes que se llaman, que son, insisto, los pHs que uno encontraría en el tracto gastrointestinal, desde el de clorhídrico 0.1, 4.5, uno correspondería al estómago, otro un poco más alto en duodeno, otro más alto en intestino delgado, y se ve que también las disoluciones son altamente similares, con un factor de similaridad de 58.2, y por lo tanto, ese factor de similaridad mayor a 50 en todos los medios declara o permite declarar que ambos productos presentan el mismo comportamiento farmacocinético. De modo que, ya para finalizar, quiero remarcar entonces la importancia que tiene como valor agregado desde el punto de vista de la información científica la intercambiabilidad, las pruebas de intercambiabilidad y equivalencia. Estas pruebas son, y esto es importante saberlo, son requisitos en muchos países para obtener el registro sanitario del medicamento genérico. Requisito significa que en muchos países, si no se tiene la prueba, no se obtiene el registro sanitario y por lo tanto no se puede comercializar. En estos países, digamos, en donde el requisito es el 100%, bueno, de estos países, en nuestra región hay algunos, Brasil y México, por ejemplo, exigen el 100% de la intercambiabilidad para todos los productos. En otros países solo se exige regulatoriamente algunos productos. Argentina, mi país, Chile, Perú mismo, Centroamérica, no exigen para todos, sino que van exigiendo gradualmente. Argentina o Chile, por ejemplo, tienen lo que se llama el sistema de listados. ¿Qué significa esto? Como todos nosotros, todos nuestros países hemos llegado, si se quiere, un poco más tardíamente en la carrera de la demostración de bioequivalencia o intercambiabilidad que los países del primer mundo, en base a los cuales nosotros generamos todas nuestras guías para estudios de intercambiabilidad, nos encontramos de pronto, las autoridades sanitarias se han encontrado con que del portfolio total que existe de productos, prácticamente ninguno, de los genéricos me refiero, ninguno tiene pruebas de intercambiabilidad. Y es muy difícil, digamos, exigirlas de golpe a todos. Entonces, los países que más tardíamente han empezado con el sistema de listados, o sea, primero estos listados de productos, después estos otros, hasta que gradualmente la idea es que todos lleguen a tener las pruebas de intercambiabilidad. Sea como sea, el concepto que me interesa transmitirles, que me interesa dejarles, es que hoy por hoy las pruebas de intercambiabilidad son
la única herramienta científica que existe para poder demostrar que una formulación genérica de síntesis, porque de eso se trata, ¿no? En productos biológicos ya son otros los criterios de similaridad, pero para productos de síntesis son la única herramienta para determinar que estas formulaciones, genérica y referencia, se comportan in vivo del mismo modo, es decir, que son equivalentes en términos de eficacia y de seguridad clínicas. En todas partes del mundo donde se exigen pruebas de intercambiabilidad, demostración de que un genérico se comporta igual que la referencia, la exigencia, son pruebas de intercambiabilidad. Son pruebas de intercambiabilidad, mayormente pruebas farmacocinéticas. Les decía que hay muchos tipos de prueba, pero en general lo que se pretende es tratar de llegar a la similaridad farmacocinética, no a volver a repetir los mismos estudios clínicos que hizo el innovador para demostrar que el medicamento tiene la misma eficacia y seguridad primaria. Eso ya se sabe, ya se conoce. Las autoridades no exigen que uno repita las mismas administraciones de los estudios fase 3 que hizo un innovador, pero sí exigen claramente que el comportamiento en el organismo, el comportamiento metabólico farmacocinético, tiene que ser altamente similar para poder decir que la eficacia y seguridad son comparables. De modo que si yo no cuento con esas pruebas de intercambiabilidad, entonces uno podría acreditar a lo sumo cierta similaridad en la composición, pero no estrictamente una equivalencia terapéutica. En todo caso, serían copias que no necesariamente tienen que ser malas, pero no intercambiables, o sea, sin evidencia de intercambiabilidad. Es cierto que la intercambiabilidad termina siendo un requisito regulatorio. ¿Qué quiere decir esto? La autoridad sanitaria del país es la que tiene que terminar declarando la intercambiabilidad. Tiene que terminar declarando por sus decretos de aceptación que tal producto cumple con toda la normativa de intercambiabilidad y finalmente puede ser intercambiable o bioequivalente. Mientras las regulaciones de nuestros países no exijan al 100%, al menos lo que nosotros podemos ofrecerles, y en ese camino está Tecnofarma, es la evidencia que científicamente al menos sí tenemos esa comprobación de bioequivalencia y aspiramos a que en algún momento también las regulaciones se alineen con nuestras propias expectativas científicas y de calidad, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedo a disposición para las preguntas que puedan llegar a formular. Muchas gracias y buenas noches.